segunda vez, seguramente ya el resto les ha dado un poco de la bienvenida y todo eso, lo protocolar. El día de hoy me toca hablar de un tema que le quise dar un toque personal porque me parece importante que la podología siga creciendo. Me llama la atención que personas que conozco en el mundo podológico cada vez van avanzando en cuanto al uso de tecnologías, en cuanto a procedimientos nuevos, novedosos, que benefician al paciente y la tendencia actual de nuestros pacientes en incursionar en áreas deportivas. Por eso, todo lo que me plantearon como tema de repercusión patomecánica del pie eh, en cuanto a las patologías unguiales, quiero darle el enfoque deportivo de esto. Y es probable que usted seguramente tenga algún sobrino, algún hijo que practica un deporte inicial o de repente tiene algún paciente que está manejándose en algún área deportiva, bien sea desde el punto de vista amateur, semiprofesional o incluso profesional, porque tengo alumnos que manejan y ven desde el punto de vista podológico a, a profesionales real, ¿no? Entonces, dependiendo del área deportiva que desempeña su paciente, puede haber ciertas repercusiones en cuanto al pie y al tobillo. Para mí, un honor estar aquí hoy. Yo me llamo Jorge Vizcaya, soy especialista en el área de traumatología deportiva. Me dedico más que todo al área de terapias regenerativas en la actualidad y bueno, actualmente incursionando en otras áreas que al final les voy a mencionar como un plus, ¿ok? Me hablaron de que explicara un poco lo que es la patomecánica o biopatomecánica, cómo se dice realmente el concepto, cuál sería el concepto más adaptado para esto. Y es que la patomecánica, biomecánica o las patologías que engloban la mecánica del pie y la marcha, pues van a englobar una serie de patologías que pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, producto de movimientos repetitivos o producto de posiciones anómalas durante las primeras etapas de la vida. Muchos de ustedes incursionan en el área de la podología infantil y es allí donde uno debe comenzar a hacer esos detalles finos de corrección postural de columna, evaluación de la marcha, evaluación de la alineación y la goniometría correcta de las rodillas, caderas y en lo que es el arco del pie, la formación y desarrollo del pie y del tobillo. Eh, Años anteriores, incluso con gente en Chile, estuve dando temas relevantes de esto, como por ejemplo la podología infantil. Y hablamos de crecimiento, desarrollo óseo, pero como nuestro englobe ahora es desde el punto de vista biomecánico, ¿qué patologías o qué anomalías o qué sobrecargas, qué fuerzas sobre la marcha nos van a causar problemas en los pies directamente? Y la biomecánica ha ido cambiando a lo largo del tiempo, se ha vuelto cada vez más detallista al punto que la biomecánica básica del libro prácticamente está dejando de existir porque se está yendo cada vez más a profundizar en el uso de técnicas clínicas y también de uso de tecnología para combinar cuál es la posición correcta para lograr un resultado. Yo, de hecho, hoy les puedo decir, existen grandes campeones olímpicos que, baja un poco acá la cámara para que me puedan ver, eh, grandes campeones olímpicos que tienen grandes problemas en sus pies y tobillos. Y ojo, muchos de ellos aprovechan esa alteración biopatomecánica para el plus adicional en su deporte. ¿Es eso algún tipo de trampa o es eso naturalmente lo que debe ocurrir? Más adelante les hablo de detalles muy finos de algunos deportistas que aprovecharon su condición patomecánica para sacar un plus, una ventaja en el deporte que practican. En la actualidad, el gol estándar, previamente, mire, hemos ido evolucionando entre, en principio, solamente los aspectos clínicos de ir visualizando al paciente, a ir luego pasando de evaluación de pisada
punto de vista estático, decir al paciente que se pare en una plantilla y luego simplemente medirle como una especie de huella en el pie. Todas esas cosas están quedando atrás. Y básicamente lo que estamos viendo ahora es una serie de estudios dinámicos y estáticos que cada vez tienen más sostén, más apoyo desde el punto de vista científico basado en la evidencia, que permiten a una persona llevar y potenciar el ejercicio de alguien, ¿sí? Si bien yo voy a hablar de ejercicio o voy a hablar de deporte, no olviden que lo mismo aplica para una persona común que no realice ningún tipo de actividad. El tema es que a mí, cuando me invitan a charlas de este tipo, me gusta promover el deporte porque pertenezco a esa área y quiero que ustedes no le tengan miedo a ese tipo de paciente o que no les dé miedo sugerir la realización de alguna actividad física para que su paciente sea realmente englobe la salud desde todos los ámbitos, ¿sí? Estoy muy feliz de pertenecer a un grupo que cree en esto, que cree en la formación de un diseño saludable para la salud y que engloba la alimentación, que engloba el ejercicio, que incluso engloba la paz del ser humano para poder decir y hablar de salud real, ¿ok? Entonces le decía que los estudios actuales básicamente nos promueven a que como podólogos, como estudiantes de biomecánica o como evaluadores de la biomecánica de un deportista, tengamos herramientas para la evaluación del atleta o del paciente. Y esos van a ser estudios dinámicos o estáticos, donde si evaluamos al paciente desde el punto de vista estático, su evaluación postural, su baropodometría estática, su podoscopia estática, sus mediciones dismétricas, el uso del goniometro, utilizar test musculares para evaluar tonos musculares, y también para evaluar rangos de movimiento. Lo que nos interesa en lo estático es saber si el paciente está simétrico o no. Pero ¿de qué va a depender esto? Primero, de la preparación del profesional, es decir, de ustedes que están hoy formándose constantemente, actualizando constantemente estos recursos académicos y ustedes incorporarlos a su consulta, porque muy fácil es decirle a ustedes, miren, compré un goniómetro en Mercado Libre y usted lo compró y lo tiene en la gaveta de su escritorio, pero lo sabe usar realmente. ¿Sabe para qué usarlo en un futbolista? ¿Sabe para qué utilizarlo en un basquetbolista? Entonces, si no, usted tiene el recurso, pero no tiene el conocimiento. Entonces, la preparación profesional consta de eso, de usted ir a buscar con la curiosidad el hecho de poder darle la herramienta correcta a su paciente. Y lo otro que depende, estos elementos estáticos, es de las actividades propias del paciente. No va a ser lo mismo el tobillo y la disposición de la pierna de un basquetbolista con respecto a la de un nadador profesional, porque ambos tienen movimientos diferentes, repetitivamente distintos, que luego van a generar una alteración de la biomecánica propia de cada uno. Es probable que cuando si tienen un sobrinito, hijo, amigo, conocido que incursiona en el fútbol, en una academia, y cuando el chico realmente está bien, está empezando a jugar bastante bien, ustedes se dan cuenta de que lo aíslan de los demás deportes. Es decir, le dicen, no, no, no practique básquet, usted quédese en el fútbol. O lo contrario, un chico que practica baloncesto o básquetbol, le hacen eso mismo. Mira, no practiques fútbol, quédate en el baloncesto, quédate en deportes donde saltes. Puedes jugar voleibol, ¿no? Puedes practicar cierto tipo de atletismo en salto. Pero es porque ya ahí el personal trainer, el equipo que lo está llevando, los médicos que están llevando a ese chico, están buscando que su desarrollo lleve la biomecánica directa para que él sea un gran deportista o desarrolle una actividad basada en su actividad deportiva. Yo estuve muchos años con la gente de artes marciales mixtas
y todo lo que son deportes de combate y contacto. Y son chicos que el fútbol les resbala, el básquet les resbala, ellos se dedican al deporte de contacto y combate. E incluso hay cambios en ellos, en sus manos, en su columna, en su disposición corporal, pasando por chicos y chicas también que tienen esas diferencias, ¿no? Pero en el pie es muy notable la diferencia biomecánica entre un marcialista o practicante de artes marciales con un futbolista. Y las vamos a ver, ¿sí? En el efecto dinámico, ya en lo dinámico, los estudios nos demuestran que la preparación profesional es vital, es decir, que usted aprenda a utilizar un estudio de análisis de marcha, que usted aprenda a tener en su consultorio análisis cinemático en 2D, 3D, 4D, que utilice tecnología láser y computarizada para hacer una baropometría dinámica del paciente, pedirle que camine, pedirle que salte y usted evaluarlo, ya usted entonces va a utilizar una tecnología. Y esa tecnología empleada va a depender obviamente de los matices de tecnologías que hay hoy día en el mercado, que hay muchísimos. Sin embargo, yo siempre recomiendo que la preparación profesional es importantísima. Usted nada hace con tener un tremendo equipo de tecnología de análisis cinemático en 3D o 4D en su consultorio si no lo sabe utilizar. Pero favorablemente en esta actualidad estamos viviendo una una evolución académica donde no es que la universidad está quedando de lado, pero sí las grandes empresas están incorporando venderte un aparato de medición e inmediatamente venderte la preparación para utilizarlo. Yo eso no lo veo con malos ojos. Es decir, está bien que te formes con la empresa que te está vendiendo, de paso el equipo, pero luego no te quedes con eso. Contrástalo con lo que ya traías y ves si es real. Es decir, podemos dudar de lo que nos están diciendo. Porque las tecnologías fallan y muchas veces, después de cierto número de estudios, ustedes se dan cuenta que, mira, no me está midiendo realmente cuánta presión necesita. Y ustedes lo van a ver en el resultado del paciente. Entonces, sean curiosos, vean metaanálisis sobre todo, que contrasten un poco el estudio del aparato que usted está adquiriendo. Y sobre todo si lo está adquiriendo, sea autocrítico, sea analítico de la tecnología que está adquiriendo para poderle brindar a su paciente o a su atleta la mejor definición de de la biomecánica en su cuerpo. Yo creo que básicamente combinar ambos, y de hecho estoy muy seguro de que la combinación de ambos elementos estáticos y dinámicos en el estudio de la pisada son todo. Es decir, no es que una sola cosa resuelve, no es que la tecnología lo hace todo, porque hay cosas que la tecnología no puede medir y se los voy a demostrar acá. Por ejemplo, usted probablemente haya escuchado el test de Jack y ver el vencimiento del arco plantar y quizás no me quiera yo meter mucho en esto de darles biomecánica pura para aburrirlos porque la idea es que su ánimo les dure todo el resto de charlas. Pero sí les puedo avisar, por ejemplo, con esta imagen que dependiendo del peso corporal y la incidencia del peso en la carga, a la marcha, al trote o al salto, va a haber un impacto directo sobre el arco plantar. Y ese arco va a tener un soporte que va entre lo que es el calcáneo y la base del primer meta, que puede hacer estiramientos cortos. En algunos atletas ese estiramiento se exacerba, es decir, se hace mucho mayor, se vuelve más elástico el pie. Pero en otros, dependiendo del deporte, esa cintilla se hace más laxa, se vuelve más floja. Y ojo, no es que está bien en uno o mal en otro, es que el deporte los lleva y necesariamente los obliga a tener los pies en esas condiciones. Es decir, nosotros no podemos armar una biomecánica exclusiva y normal para una persona si desconocemos que incluso en el deporte hay diferencias en la biomecánica de cada disciplina. Entonces, comprender la pisada y comprender al pie como nuestro apoyo principal para la marcha
que comprende las fases e isofases de la marcha y que se mueve en cuatro vectores, un vector sagital que va a ir prácticamente en la longitud de toda la pierna, que además puede hacer rotaciones externas e internas. A nivel del maléolo en los tobillos también va a haber flexión plantar y flexión dorsal y también todos los movimientos propios de los discos y de los huesos unidos en el tarso. Dicho esto, para no entrar en mucho detalle, me interesa que vean que el pie es una estructura muy dinámica y que si nosotros la sometemos constantemente a movimientos repetitivos, algo va a cambiar. Yo podría simplemente resumir esta charla en, mire, la onicocriptosis la causa el uso de calzado de este tipo en el deportista tipo tal. El pie laxo lo puede causar la natación por esto y esto y resumirles la charla ahí. Pero si usted no comprende estos detalles que le abren la mente, muy probablemente sea muy mecánico copiar y repetir lo que yo estoy diciendo. Ahora usted está viendo el pie allí, en todos los vectores en los que se mueve el pie. Y usted puede imaginarse un chiquito de 7, 6 años, iniciando con el primer calzado que le pudo comprar su padre para iniciar en el fútbol y ven a otro también de 6 años, imagínenselo, que está empezando a practicar karate, a dar patadas y su deporte es descalzo. Entonces empieza la gente a satanizar el deporte. No, ¿por qué lo ponen al karate? Si eso es tan fuerte, pobre niño. Y empiezan a satanizar al del fútbol, que lo ponen a correr con ese calzado, que el padre no tenía cómo comprarle un calzado bueno y le compró ese calzado. Bueno, para eso ustedes son profesionales, para ver esos detalles y ayudar a su pacientito en la corrección de cómo se va desarrollando el crecimiento de su pie. Porque si bien ustedes pueden ver en la imagen cómo se desarrolla, y a ver si ustedes ven, yo cierro un poquito esto, las fuerzas intrínsecas y extrínsecas del pie sobre la tibia y el peroné cuando se apoyan en el astrágalo y en el calcáneo hacen un descenso importante de una fuerza que va hacia el suelo directamente desde nuestro cuerpo, de nuestro centro de gravedad, pero al mismo tiempo hay un rebote. Ese rebote se genera en el tendón de Aquiles, sube por todo ese tendón hacia los gastrocnemios, los gemelos, y devuelve el impacto para que nosotros continuemos avanzando. Son fuerzas y resistencias totalmente equivalentes, con la misma fuerza que impacto sobre el suelo, esa fuerza rebota en mi pie y asciende por el compartimiento posterior de la pierna, es decir, los gemelos y el tendón de Aquiles. Entonces usted puede ver quién no trota. Todos, de hecho, ustedes cuando van tarde al consultorio trotan, pero una cosa es trotar descalzo en un domo con un tatami, que es esa goma eva que colocan en el suelo para que los chicos corran descalzos practicando karate, judo, artes marciales, y otra muy diferente, utilizar un calzado para hacer el deporte. Ahora, ¿quién está mal o quién está bien? Los dos están bien, porque los dos están practicando lo que quieren hacer. Entonces lo que hay que hacer es acompañarlos en el deporte sabiendo estos detalles. Si yo sé que el peso incide directamente sobre la mortaja y sobre el apoyo principal del pie, tengo que cuidar a mi chico de cómo se está alimentando, cuáles son los grados de crecimiento y desarrollo en la infancia que me puedan generar un sobrepeso infantil. Ojo, no hablo de obesidad infantil, hablo de escalas intermedias entre estar en un peso acorde y estar un poquito pasado de peso en la adolescencia temprana, la adolescencia intermedia o la adolescencia tardía, y luego causar un problema real por movimientos repetitivos en el pie. Entonces, el peso de nuestro cuerpo, como lo vemos en esta imagen, es sumamente importante para los movimientos de impacto que van a llegar directamente al pie. Pero eso no queda allí. Cuando uno evalúa al paciente clínicamente, tiene que ver la simetría del movimiento y saber que necesitamos que el cuerpo se mueva
si bien de forma asimétrica para algún movimiento deportivo, para los movimientos más repetitivos, uno tiene que generar fuerzas isométricas. Porque si uno no genera un salto isométrico, por ejemplo, miren a este chico que está allí saltando, él está parado aproximadamente a 30, 40 centímetros de altura, se lanza y usted ve que el pie derecho va adelante de la pierna izquierda. Vean ahí la imagen como él para saltar, para dar ese salto, involucra más el pie derecho, lo adelanta y luego hace el salto. Eso va a repercutir, pero miren, directamente en el pie, pero luego en el tiempo, porque los atletas de este tipo que practican CrossFit, van al gimnasio, me llegan a mí con problemas como un Jumper's knee, que es una patología de rodilla dolorosa, donde el aparato extensor se empieza a dañar. ¿Por qué se dañó? Porque no había un podólogo que le viera y le dijera qué ejercicio practicas. No, yo hago saltos, hago calistenia. Bueno, ven a mi consultorio, salta aquí que yo quiero evaluar si lo que haces es simétrico. Y si no lo está haciendo simétrico, hay que irlo corrigiendo. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Fíjense cómo las cargas en su cuerpo descienden de manera asimétrica y él va a desarrollar mayor musculatura del lado derecho con respecto al lado izquierdo. Pero además, la rodilla izquierda va a presentar un poco más de eh, espasticidad y la rodilla del lado derecho se va a sentir sobreexigida. Esto va a generar dolencias en rodilla, en el compartimiento del tibial anterior y muy probablemente a futuro te pueda causar deformidades en los dedos del pie derecho, porque lo está sobrecargando. Y como bien ya vimos antes, si las cargas y los pesos son proporcionales, mi cuerpo los va a tolerar, pero si las cargas son superiores a lo que mi pie puede tolerar, lamentablemente comienza a haber deformidades, dolencias y patologías. Observemos esto ahora. Una patada a un balón. ¿Cómo le cambia la vida a un futbolista? Utiliza calzado. Fíjense ahí en cámara lenta cómo encuentra el pie va a ir avanzando lentamente y ese pie va a encontrar primero la resistencia del aire y va a arquearse. Todo lo que es el metatarso se va a arquear en la punta del calzado. Pero luego va a avanzar y se va a conseguir con un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño es un balón que tiene un peso, a pesar de que lo veamos ligero, y eso va a incidir directamente sobre el primer metatarsiano o sobre todo el metatarso según el tipo de patada. Miren todo lo que se arquea con fuerza al momento de hacer una patada sencilla, una patada sencilla a un balón. ¿Cuántos chicos de su familia no hacen esto diariamente? Y probablemente usted desconozca el detalle fino de que arquear el pie de esa manera va a generar en el futuro trastornos y problemas, no solamente en la región dorsal de las falanges, sino que también puede generar metatarsalgias por sobreexigencia. ¿Ok? Pero vámonos a otro deporte. Les decía, vámonos a otro deporte donde, por ejemplo, en artes marciales, karate o arte marcial mixta, patadas que van de distintas formas, pero igual se consigue el pie con una estructura, llámese cuerpo del contrincante, ¿no? En este caso un abdomen. El pie nuevamente, miren cómo entra la patada, sufre primero el hallux, luego todos los dedos se engarran, luego toda la zona del metatarso se arquea y si esto no se practica, digamos, durante toda la vida, lamentablemente no va a haber un fortalecimiento real del pie. Es decir, hasta ahora estamos viendo deportistas que están haciendo una actividad desde probablemente toda su adolescencia y toda su infancia, donde ya su pie tiene una robustez, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con nuestros famosos atletas de fin de semana? Es decir, ese esposo de mi paciente que solo practica fútbol una vez a la semana con sus amigos. Él también es un deportista, solamente que al ser un deportista de fin de semana, viene y patea un balón a esta velocidad
Y no va a ser lo mismo un chico bien entrenado durante toda su vida que una persona que someta su pie a una fuerza contraria como este balón. Ahí es donde empiezan las dolencias, comienzan los desgastes, comienzan problemas en el pie en general. Pero imagínense si esto puede ocurrir en el medio pie, vamos a hablar de otro deporte, un deporte que hace lo contrario. Va a ser hiperlaxitud de movimiento porque no tengo una resistencia sino sólida, sino el agua. El agua representa eh, para efecto de la natación, representa una resistencia, pero al ser una resistencia un poco más suave, por decirle así, el pie va a estar suspendido, siempre oscilando en distintas facetas y el único contacto que va a tener es al momento de apoyarse sobre la pared para la propulsión o en el momento de la salida, el momento de el inicio que está sobre la plataforma para el salto. Entonces, fíjense cómo los movimientos tienen que irse corrigiendo incluso bajo el agua, porque si el paciente o el atleta solamente está utilizando el metatarso, lamentablemente va a empezar a presentar dolencias, va a empezar a presentar vencimiento de arco y esto va a representar muchos cambios para él. En el deporte, en todos los deportes hay diferencias notables. De hecho, vamos a enfocarnos ahora un poco en la uña, es decir, en el pie, básicamente. Hemos desarrollado prácticamente casi todo el grosso de la charla, pero ahora enfoquémonos un poco qué le puede ocurrir a nuestros dedos, es decir, qué le puede ocurrir a las uñas, porque fue el enfoque que me quisieron pedir para el efecto de la charla. Si hay fuerzas como las que estuvimos viendo interviniendo constantemente en el deporte, imagínense una persona que utiliza un calzado para trabajar en una fábrica y lo utiliza durante 8, 10 horas y está caminando, sube escalera, que baja que escalera, o una persona que tiene que utilizar calzado alto para un viaje, porque es azafata, un viaje de unas 12 horas. Entonces, ¿cómo queda el pie después de toda esta intervención biomecánica? Ahí es donde hay que abrir la mente. Y es donde el pie comienza a manifestar ciertas cosas. Nosotros nos vamos a enfocar en las que se presentan básicamente en la región más distal, es decir, en los dedos. Para efectos de un hematoma subungual, que es la acumulación prácticamente de sangre en el espacio o compartimento subungual por debajo por encima de la matriz y por debajo de la lámina unguial, se acumula sangre después de un traumatismo. Ya vimos cómo el fútbol, cómo las artes marciales, cómo un movimiento repetitivo, incluso un pisotón, puede causarme esto, un traumatismo. Y ese traumatismo transformarse en sangre debajo de la uña. Para efecto de corregir esto en lo agudo, el paciente probablemente le digan use hielo y váyase a su casa, pero nosotros tendremos que sacar esa sangre de allí, porque esa sangre lo que va a hacer es ser un foco de contaminación para el paciente. Y tendríamos que hacerlo con la norma de los 3 orificios en forma de triángulo. Vamos a utilizar un bisel de aguja de 21 Hz, por ejemplo, o incluso un poco más gruesa, con el objetivo de hacer pequeños orificios, fenestras en lo que es la lámina unguial para exprimir esta sangre. Siempre tienen que ser, antes decía, no, haga un solo orificio y ya está. No, en un solo orificio no sirve, 2 orificios tampoco sirven. Siempre tienen que ser 3 mínimamente los orificios que se hagan para un hematoma subungual y preferiblemente deben ser en forma de triángulo con vértice hacia arriba, es decir, hacia distal. ¿Por qué? Porque la biomecánica del paciente después caminando va a permitir que el espacio nuevamente libere toda la sangre y la tensión y luego se forme una matriz que permita el acompañamiento de la lámina con la matriz nuevamente. Si esto no ocurre, la uña se pierde, pero por lo menos ustedes van a sacar esa sangre de allí, que es un caldo de cultivo para infecciones. Onicolisis traumática, muy común en el deporte donde hay calzado.
porque el atleta no se da cuenta, movimiento repetitivo y golpeteo eh, genera este levantamiento parcial de la lámina. Y la lámina se levanta y queda allí intermedia con un espacio sin sangre, pero donde se empieza a acumular residuos y eso puede terminar siendo un foco también para infecciones. Entonces, lo recomendable para el atleta en esta escala es utilización de medias gruesas, medias que tengan fibras quizás de algodón y nylon, pero vigilar eso, porque a veces pasa el que vende medias por la calle o calcetines, no sé cómo le llaman, dependiendo del país donde esté, medias, calcetes, calcetines, y te vende una media que, bueno, te costó 0,5 céntimos. Y la compraste, la colocas, pero la usa tu hijo para el deporte y comienza a tener problemas en las uñas y tú, pobrecito, ese es el calzado, ¿qué será? ¿Qué puedo hacer? Ya no le queda el calzado, pero le compré otro y le pasa lo mismo, mi pobre hijo, ¿qué ocurrirá? Lo que ocurre es que estás dejando mucho espacio en el calzado y este espacio tiene que ser rellenado por un buen calcetín. De manera que el impacto sobre la pelota, sobre el trote que esté haciendo el deportista, también pasa en los tenistas, también con esas corridas, que no ocurre tanto roce traumático sobre la lámina unguial y esto no la levanta, ¿ok? Entonces no la va a romper. Si esto no se corrige, en el futuro se empieza a engrosar todo ese tejido y ese tejido engrosándose va a generar una onicodistrofia porque la lucha entre engrosarse para sanarse y fracasar en el intento por la humedad del calzado, por el movimiento repetitivo, entonces la uña se empieza a hacer como tiene un carácter más involuto, como si estuviese degradándose todo el tejido de la lámina unguial y esto puede generar estos microtraumatismos, caída también de la uña, puede ser en fases, que se caiga solo un trozo o que siempre esté descamando la uña. En estos casos, ustedes bien han tratado estas cosas y hacen barridos, limpieza y generan recuperación de tejido sano, básicamente, debridamientos, como para que usted logre rescatar lo sano y eliminar lo malo. Pero si usted no le dice al paciente que es la humedad y el movimiento repetitivo lo que está causándole esto, y le evalúa la marcha a ver si es que está usando más el pie derecho o el izquierdo, o en el deporte que está practicando no está pendiente de ese detalle fino, él va a volver en 6 meses con otra uña de esas mismas características. También, obviamente, hay un tema muy interesante por ahí que me planteó Erika Lerman hace poco, que creo que está acá. Erika Lerman la vi muy contenta por aquí, debe estar ahora más tarde. Me planteó por qué si son deportistas, padecen pie de atleta, si se supone que son las personas más sanas y se supone que comen bien y se supone que son deportistas atléticos, ¿por qué se supone que presentan micosis estas personas? Bueno, interesante tema, presentan micosis y muchos de ellos son aquellos deportistas que están en domos cerrados por condiciones ambientales del domo, pero además de esto, deportes con gran cantidad de humedad. Esta natación artística o de repente natación libre, waterpolo, todos los que practican deportes acuáticos son susceptibles a esto y no se escapa ninguno. Podría ser el mejor alimentado, el mejor cuidado, el que pueda presentar una micosis. Eso va a depender del germen. Va a estar muy bueno ese tema pronto. Más adelante vamos a hablar de eso, de hecho. Para efecto de onicocriptosis, que es prácticamente lo que vive la mayoría que está escuchando esto aquí, el deporte de desplazamiento lineal o deportes de salto en atletismo, genera deformidades a nivel de la lámina unguial por movimientos repetitivos y por mala pisada que debe ser corregida para evitarlo. Usted puede tratarle la uña y perfectamente esto va a mejorar. Pero en el tiempo, en el futbolista que se vuelve semiprofesional y luego profesional,
la uña llega a tomar una característica que quizás si usted la ve se va a asustar, va a decir, qué fea uña tiene Cristiano Ronaldo, Messi o Arturo Vidal. Véanle las uñas a esos deportistas y se van a sorprender. Ahora les muestro un par de casos donde el deportista profesional ya cambia su pie, su configuración de pie es otra cosa y no lo vamos a llevar al pie sano, lindo para una fotografía, no, ya su pie lo hizo un profesional, un campeón o gana dinero con lo que hace, así que lo que hay que hacer es acompañar ese pie. Y le toca, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar hace mes y medio con un kinesiólogo de la AFA donde él me decía, ahora estoy viendo una incidencia de los árbitros también, los árbitros con onicocriptosis. Entonces lo que estábamos viendo es que Adidas, que es la que le aporta los calzados, trae muy lindos calzados, pero toda esta gente ya trae problemas de pisada, que no se evalúan, que no corre. Entonces, claro, te pueden traer el mejor calzado de la mejor marca, pero no estás exento de que hagas una onicocriptosis en cualquier momento. Y esto se va a deber al estudio del atleta. Entonces lo que hicieron fue estadificar, revisar a todos los árbitros, algunos con escoliosis, otros con problemas de rodilla y de pisada, donde se manifestó luego la presencia de onicocriptosis. Les decía, casos muy relevantes donde el deporte en alguna vez fue ayudado por una deformidad. Miren estos casos interesantes. Casos como por ejemplo Rafael Nadal, tenista, capaz ni les suena o lo conocen, pero un campeón con retiro reciente, nos dolió todo cuando se retiró, pero con incidencia por mala pisada de su pierna izquierda en problemas de rodilla constantes, con requerimiento de muchos tratamientos, una intervención quirúrgica, pero nunca dejó de ser un campeón. Un nadador profesional, por ejemplo, Michael Phelps, como lo pueden ver ahí, con síndrome de Marfan, con una hiperlaxitud, es decir, este hombre podía prácticamente hacer una dorsiflexión o una plantiflexión o flexión plantar o dorsal donde superara los rangos de un ser humano habitual. En principio pensaron que iba a ser imposible que fuera campeón porque era muy laxo. Y fíjense cómo medallista olímpico, campeón del mundo con récords olímpicos. Entonces, cómo se beneficia el deporte a veces de la biomecánica que uno tiene que acompañar. Si alguien fuese dicho a este chico, a Michael Phelps, a su madre de pequeño, la fuese agarrado un podólogo, le dice, no, no puede practicar más porque es muy laxo y eso lo va a romper. Imagínense ustedes qué fuese pasar, no tendríamos esos grandes récords en natación. Pero si se acompaña de un profesional que sabe que de una desventaja podemos sacar ventaja, pues, bueno, miren caso Messi, usando hormonas de crecimiento, unos gemelos, unos gastrocnemios enormes que le dan mayor centro de gravedad que al resto de personas. Entonces puede driblar a todo, porque su centro de gravedad avanza a una velocidad sobrehumana y frena también a una velocidad sobrehumana. Escoliosis también causadas por mala pisada. Usain Bolt, probablemente lo conozcan, jamaiquino, campeón también del mundo y un corredor de 100 metros con récords olímpicos. Y ahí les pongo el caso del nuevo técnico del Real Madrid, un club de fútbol español, capaz lo hayan oído en alguna oportunidad. Fíjense cómo son las uñas de un futbolista que estuvo prácticamente toda su vida dedicado al fútbol. ¿Es eso anormal? Entonces fíjense cómo 2 más 2 no es 4. Probablemente entender la dinámica de un atleta nos permite a nosotros acompañar. Así que en conclusión, para ir cerrando, porque sé que tengo el tiempo medido, ya me escribieron, eh, la tecnología y la formación de ustedes como profesionales es la que va a permitir que tengan deportistas, pacientes, clientes, que algunos veo que le llaman clientes, satisfechos, contentos. Yo sigo activo con el tema de la consulta interactiva los lunes. Muchas personas que participan se identifican, mire, lo escuché en la charla tal, el día tal, y yo por privado en el Instagram les respondo. Si tienen algún caso interesante, montamos el caso, lo acompañamos, les decimos, lo sugerimos. Eso lo hago los lunes
muchas personas han usado ese recurso y me parece bastante interesante. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también para decirle que estoy incursionando ahora en el mundo de la escritura. Va a haber un cambio en mí ahora, no solamente con los cursos van a continuar, los talleres, mi atención médica y mi traumatología deportiva continúan, pero traigo para este año El propósito del silencio, mi primer libro y mi primera producción, dado a un accidente que viví en 2024 y que me permitió vivir una experiencia transformadora donde mis propios recursos, las terapias celulares, me hicieron pasar de ser una persona que no movería más o perdería su mano derecha a tener mis dos manos y a poderlas utilizar completamente. Es una gran historia de superación que plasmo allí. Eh, Voy a enviar un link para las personas que estén en los talleres, que me conozcan, para que vean un previo de eso próximamente. Va a estar publicado. Y bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad. Sin más nada que decirles, gracias totales.